El taller que estamos compartiendo, que comenzamos ahora con el señor Víctor, el profesor Víctor Antonio Morales, es el de psicogenealogía de la mano de la neurociencia. Este taller tiene una característica que vamos a hablar, por supuesto, de él, que solamente tienen que ir 15 personas. Así que vamos a preguntarle a Víctor por qué un número tan chiquitito. A mí que me gusta hacer, viste, estos talleres con tanta gente. ¿Y en qué consiste este taller? Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, Lucía? Bien. ¿Por qué este número tan, para mí, pequeño en un taller? Bueno, la idea del taller es que sea vivencial y cuando tomamos un árbol genealógico para trabajarlo desde las neurociencias, lo que hacemos, primero que nada, es tener un panorama teórico de cómo las neurociencias nos meten en el camino de la psicogenealogía o del árbol genealógico. Y el trabajar sobre un árbol implica un tiempo que más o menos está limitado, pero más o menos también está ilimitado dentro del contexto de un par de días del taller. El hecho de que sean pocas personas es porque se trabaja personalmente. O sea, yo tomo a cada uno de los alumnos y trabajo con su árbol, hacemos las equivalencias con sus padres, con sus abuelos y sus bisabuelos, si es que hay información de ellos. Y hacemos una parte cuantitativa y una parte cualitativa. La parte cuantitativa tiene que ver con los trazos fuertes de información que recibimos del árbol, y la parte cualitativa tiene que ver con lo que yo estoy programado por ese árbol para retroalimentar el árbol. O sea, una cosa es lo que yo recibo y otra cosa es lo que yo entrego al árbol. Y lo hacemos por estas dos vías, la vía biológica y la vía psíquica, y las dos se van a unir en la simbología. Entonces, tomar a una persona para trabajar el árbol me implica más o menos 1 hora y media, 2, a veces un poco más. Si somos 30 personas necesito 60 horas. Claro. Si tengo 30 necesito lo mismo. Entonces es como que tiene que ser pequeño porque así sacamos el jugo con los que están. ¿Qué conocimientos tenemos que tener nosotros de nuestro árbol? Porque hablaste de papás, de los padres, de los abuelos y los bisabuelos. Así es. Es decir, todo lo que podamos rescatar de ellos. Pero ¿qué es lo que puntualmente se trabaja en el árbol? Yo en general lo que pido es que cada uno sepa cómo se llama, cuándo nació, cómo se llaman sus padres, cuándo nacieron, cómo se llaman sus abuelos, cuándo nacieron, cómo se llaman sus bisabuelos, cuándo nacieron. Y no necesito más datos. Ah, no necesitas enfermedades, no, días de porque fallecimiento. En el nombre está todo lo que te va a pasar, lo que te pasó y lo que te pasará. Me Entonces, encanta. La idea es que nuestros padres, al ser portadores del árbol, en el momento en que nos ponen un nombre, ese nombre tiene un significado consciente e inconsciente que se transforma en proyecto psíquico y en una huella sináptica material en el cerebro. Y cada vez que somos nombrados, va reforzando ese programa y por lo tanto va manejando nuestra vida. Nuestro esposo, esposa, hijos, padres, abuelos, tíos, amigos, cada vez que me dicen Víctor y yo me doy vuelta, respondo Víctor, va reprogramando esa información inconsciente que el árbol depositó a través de mis padres en mí. Y yo lo único que me queda es ejecutar eso. ¿Y los apodos o los cambios? Porque, por ejemplo, vamos a hablar de mi caso. Toda la vida fue Lucy, con Y. Hasta que un buen día alguien me dijo que la Y no me convenía, y en realidad yo me llamo Lucía y empecé a usar Lucía. Y coincidió con un cambio de vida en ese momento. En ese caso, ¿cuál nombre tomas en cuenta? Porque muchos años fui Lucy y Lucía hará unos cuantitos nada más. Bueno, la idea es que cualquier cosa que nos identifica o que nos nombra tiene un sentido. Si te llamaron durante un tiempo o te llamaste o te hiciste llamar Lucy, es porque había una información que el clan había entregado para que vos
explayaras, ejecutaras, y se te permitió ese trabajo en un determinado ciclo. Entonces Lucy activó redes neuronales que generan conductas que van a generar una respuesta medioambiental a tu vida y durante un tiempo. Por eso que los apodos también los vemos aparte. Ajá. Y en general los apodos tienen un límite de tiempo. Cuando alguien te lo puso y cuando decidís cambiártelo o no usarlo más, o algunos se quedan con él. Y esto tiene un sentido. En el nombre hay un trasfondo que tiene que ver con la psiquis, obvio, conciencia e inconsciencia. Los vamos a desmenuzar, vamos a entrar como nadando a la pileta del nombre, y allí vamos a ver que las vocales, que son los primeros balbuceos de los niños, tienen que ver con todo el sistema psicoafectivo de la familia y del clan. Entonces, si mi nombre tiene muchas A, o muchas E, o muchas I, o muchas O, o muchas U, va a significar algo. Y ese algo tiene que ver con la forma psicoafectiva que mi clan me entregó. Las vocales tienen que ver más con las conductas, tienen que ver más con los proyectos estructurales, si voy a crear un clan nuevo, si no lo voy a crear, si voy a tener tal o cual profesión, qué es en esa profesión lo que mi clan me pide que yo haga a través de esa profesión para alimentar al árbol, reformarlo, podarlo, abonarlo, ¿no? Porque nuestras acciones tienen como fin esto, sostener el árbol. Porque en definitiva, cuando hacemos este tipo de estudio, nos damos cuenta que no hay una libertad tan libre, ¿no? Creo que hay un riel que está marcado por la familia de mi padre y de mi madre, y en el medio de ese riel me colocan a mí para que yo vaya. Y ese riel va teniendo diferentes caminos y diferentes circunvoluciones y vueltas y demás. Y creo, cada vez más, que la única libertad es cómo hago ese camino que ya está marcado. Si lo hago desde la queja, desde la crítica, desde el dolor, desde la angustia, desde el autojuzgamiento, lo hago desde la armonía, la conciencia, la disciplina, la responsabilidad, la alegría, en fin. Ahí está mi decisión. ¿Cómo recorro lo que tengo que recorrer? Porque en definitiva, cuando uno mira hacia atrás y se mira a sí mismo, es como que no podemos escapar a algunos programas que están. Y decimos, pero si terminé haciendo casi lo mismo que hizo mi mamá o mi abuelo o mi bisabuelo, y digo, pucha, yo no quiero hacer esto. En realidad es más que no quiero hacerlo, es cómo lo hago mejor. Sí. Y qué feo que es cuando te pescas, ¿no? Claro, porque Es terminás terrible. diciendo, y yo creí que había elegido algo. No, y aparte que uno se pasa toda la vida criticando, juzgando Sí, sí. de alguna manera a tu mamá o a tu papá, y de repente te pescas que haces exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente. Y esto, Qué fuerte. todo esto está en la biología. Mi intención con este taller es poder demostrar que esto simbólico que vemos en los nombres también es materia orgánica. El ADN está compuesto por ondas solitónicas. Estas ondas solitónicas tienen un movimiento de comunicación que va más o menos en 150 megahercios, y esto lo que hace es traer una información de una morfogénesis y una información de acción. Por lo tanto, en estas ondas del ADN, yo lo que recibo es una información de forma, 2 ojos, una cabeza, 2 orejas, una nariz, 2 brazos, 2 piernas y rasgos. Entonces por ahí uno ve a un bebé y dice, ay, sos igual a tu abuelo cuando era bebé, y te traen la foto de tu abuelo bebé y resulta que te mirás y decís, soy mi abuelo. Sí. Eso es una transmisión solitónica en el ADN de morfogénesis. Y después está otra que tiene una información vital de acción, que es cuando a lo mejor en un momento determinado tomo posturas, digo palabras, expreso dichos o malestares o una sintomatología o un porte, y me dicen, pero si tú no conociste a tu bisabuelo, ¿cómo te parás ahí de esa forma? Y decís eso, él lo decía siempre, y jamás se te pasó por la cabeza. A veces algunos niños pequeños que tienen como gestos o portes, ¿no? Tiene que ver con esta información que está en el ADN. Y ver que el ADN tiene porciones divididas
que están muy claramente. El ADN se divide en 3 partes, de intrón, entrón, intrón, y estas 3 partes simbólicamente refieren a papá, mamá, yo. Y así puede ser leído. O sea que en mi biología hay una estructura de una tríada perfectamente lograda que depende de otra tríada, en ese caso mi mamá, mi abuelo y mi abuela, mi papá, mi abuelo y mi abuela, y así por delante. Entonces, la idea es poder ver desde lo biológico cómo se plasma la información que yo después ejecuto sin saber, ¿no? Y a partir de ahí poder hacer algo con eso. La idea es que una vez que entendemos esto, podamos empezar a crear nuevas redes neuronales que permitan que mi conducta sea diferente. Entonces, hacia el final del taller vemos lo que es el constructo de nuevas redes Hebbianas, neuroplásticas, para la transformación de conducta. Y se realizan a través de una técnica dinámica que es de los pensamientos biofísicos, que con palabras, que son palabras de anclaje, vamos a poder ir armando una nueva red. La idea no es desarmar lo que ya hay, porque el cerebro es muy previsor, sí. Y todo lo que ya hemos adquirido hasta ahora, que nos ha mantenido con vida, lo va a sostener. Claro. La idea es que podamos realizar una poda neural, cortar aquí aquellas partes de esas huellas que ya no necesitamos y que estas neuronas vengan a este otro lugar, a una nueva red de una nueva conducta. Y para esto vamos a aplicar una técnica que tiene que ver en un tiempo determinado, con una repetición, en un momento determinado del día, para que cree un anclaje en el cuerpo y a través de esa nueva red neuronal, sin yo tener que estar haciéndome fuerza, active una conducta diferente. Ahora, por ejemplo, que es tan habitual dentro de esta sociedad, que el abuelo tiene el mismo nombre que el padre y el mismo nombre que el chico, ¿cómo se considera eso? Bueno, porque ahí queda un peso fuerte, sí. ¿no? Es una transmigración de la energía del nombre, y cuando nos metemos a nadar en el nombre, nos vamos a dar cuenta cuál es el sentido que tiene el que mi abuelo, mi padre y yo tengamos el mismo nombre, porque en definitiva lo que se trata es que mi abuelo recibió algo que sintió en ese momento que solo no podía, de forma inconsciente, y le pone el mismo nombre a mi padre. Y mi padre hace lo que puede, y en un momento aparezco yo y se da cuenta de que él tampoco está teniendo las herramientas. Me las pasa a la posta, me dice, a ver vos si podés con esto porque no entiendo por dónde ir. Yo ahora estoy haciendo esto, me meto en el nombre, buceo y me pregunto, ¿por dónde es? ¿Qué hay que hacer? Ah, es esto. Ah, este nombre me está indicando esto. Ah, tantas vocales, o sea que mi predisposición afectiva es esta. Ah, estas consonantes, ¿de dónde me llevan? ¿A trabajar hacia afuera o hacia adentro? ¿Es una profesión social o es una profesión más ermitaña o más individual? Entonces, mi papá médico, mi abuelo médico, yo músico. ¿Y cómo es? ¿Qué pasa ahí, no? Entonces, ver los patrones del nombre, y eso me va a permitir poder surfear en aguas desconocidas y poder decir, este nombre se sigue heredando porque lo que vino a ser todavía no se hizo. Claro. Si no, no se pasa. Qué hermosa herramienta para poder terminar historias. Sí, sí. ¿No? Porque cuando nos pescamos, como hablábamos hace un rato, que vienen tantas historias de nuestro árbol y que no sabemos qué hacer con esas herramientas tan fuertes que determinan una conducta que no queremos tenerla. Claro. Y no, es como que nos maneja el árbol, una historia nuestra. ¿Y qué pasa en las enfermedades? Porque esto también debe tener un peso importante, ¿no? Sí, en las enfermedades es prácticamente lo mismo. Cuando uno bucea en el nombre, las enfermedades están más o menos escritas. Casi como que el clan dice vas a tener que pasar por esto, porque cada enfermedad sabemos que es un aviso de una conducta a corregir, de una emoción a manifestar. Si eso transgeneracionalmente jamás se manifestó, jamás se corrigió, el nombre va a seguir insistiendo sobre lo mismo. Entonces podremos tener, 4 generaciones de Juanas, y las Juanas estas todas tienen alguna característica similar con algo, y viene la última y tiene una depresión ya endógena terrible, y si miramos hacia atrás, a lo mejor hay síntomas que han venido avisando de esto, pero nadie entendió hacia dónde había que ir con esto. Entonces la enfermedad se va a manifestar en alguno de los miembros. La enfermedad
es una enfermedad siempre del árbol, aunque aparezca en una rama. ¡Wow! Siempre fuerte lo que decís. Sí, es muy porque fuerte. La rama es la que manifiesta, pero el que está enfermo es el árbol, ¿no? Entonces, a veces es el tronco que está enfermo, pero entonces los frutos van a ser todos frutos medio chamuscados, no llegan ni siquiera a madurecer. Claro. De manera que siempre es el árbol el que enferma con cada una de sus ramas. Siempre es el árbol el que va a sanarse en cada sanación, es el que se va a enfermar en cada enfermedad, es el que va a exaltarse de júbilo ante cada progreso o éxito. No solamente soy yo. Por eso es que siempre se dice que si me conozco a través de mi árbol, sano, no solo para arriba, sino también para los costados, porque las ramas no van solo para arriba, para también van para los incluso costados. Para los frutos. Entonces, y para los frutos. Y si el árbol es bien abonado, hasta las raíces son más fuertes, aunque uno no las vea, aunque mis bisabuelos estén muertos. Porque en definitiva la muerte es un proceso de cambio de energías nada más. Y no tiene que ver con esoterismo, ni creer o no si hay otra vida, es simplemente física. Claro. Las ondas solitónicas son frecuencias de onda, las partículas son choques de onda, y nosotros somos de eso. Cada vez que vamos metiéndonos más adentro de las células, vamos, en definitiva es todo onda. Onda, ¿no? Sí. De manera que, y todo es onda de información. A veces yo escucho que se habla mucho por ahí en algunas notas de diarios, somos ondas de información. Pero ¿y qué significa información? Porque para entender el árbol tenemos que ir también a la etimología de las palabras. ¿Qué hay escondido detrás de la palabra? Una información es algo que está adentro en formación. Por lo tanto, una onda con información implica que adentro trae una forma específica de frecuencia de onda que yo voy a manifestar. Eso es la información, no es la del diario de cada día, ¿no? Es de esa... Ahora, qué bueno, porque con el idioma castellano, el español, es muy rico. Sí, sí. Pero qué bueno, Víctor, que puedas en esta etapa de tu vida entregarnos o regalarnos estos talleres, porque la verdad que es un regalo, porque como vos decías, sanar el árbol es tan importante. Absolutamente. Y si uno lo pudiera, yo lo hubiera podido hacer cuando era más joven, que cuántos dolores hubiera evitado, ¿no? Y cuántas frustraciones, porque cuántas veces cuando uno se mete un poco para adentro, tiene las cosas más claras y no puede. Sí, es verdad. Es verdad. Vas a un psicólogo, vas a un terapeuta, lo que sea, no podés. Te exige la sociedad o la familia, lo que sea, no podés. Y en realidad la traba está en esto que es tan simple como hacerte cargo de historias que no te corresponden o sí te corresponden, ¿no? Sí, yo siempre trato de hacer una distinción en los talleres cuando se habla de cambio y de transformación. Sí. Yo considero que si hablo de cambiar algo, voy a tener que ir a la esencia de eso. Ahora, si hablo de transformar, puedo transformar la misma esencia, que siga siendo lo mismo, pero transformado. Claro. Cambiar, tendría que cambiar la esencia, y es muy difícil cambiar la esencia, prácticamente imposible, porque la esencia es. Ahora, transformar eso que es un arte, ¿no? Suponiendo, no sé, que tenga esa estatua de hierro. Yo, si tengo que cambiarla, tendría que hacer una estatua similar de madera. Ahora, esa misma la puedo transformar, porque le pongo unos trapos, una cosa diferente y hago otra cosa. Pero sigue siendo de hierro. Claro. ¿No? Entonces, a veces se me ocurre poner este ejemplo. Estoy en una habitación desnudo con unas cortinas que no me dejan ver más allá y me estoy muriendo de frío. Y no tengo ninguna ropa y no sé qué hacer, y tengo frío y no puedo ni pedir auxilio porque esas cortinas me tapan el ver si hay alguien allá que me auxilie. Y no puedo, hasta que en un momento me doy cuenta que las cortinas esas me están tapando allá, pero que además yo me puedo hacer algo para cubrirme con esas cortinas. Me hago la ropa de las cortinas y ya tengo una camisa de cortina y un pantalón de cortina. ¿Cambié las cortinas? No, las transformé. Ahora me puedo vestir y tienen un uso que es bueno para mí. Me abriga y a la vez me dejó ver el panorama hacia allá y a ver si puedo traspasar la ventana. Entonces, de esto hablo. Los mandatos, las creencias, algunas vivencias ya están. No las voy a poder sacar, pero tengo que arrancarlas de ahí
y ubicarlas en otro lugar que me sean beneficiosas. Y esto es transformar. Quiere decir que para el taller solamente nombre completo, fecha de nacimiento, que no es tan complicada la cosa. No, para nada. Porque en realidad cuando uno trabaja con el árbol te piden tanta información y que te dicen, yo no sé nada, no. Que esto Está bueno tener por ahí información simplemente para chequear cuando se va nadando y empezás a descubrir cosas. Si ya tenés información fácil, y te la están mostrando, esto es aquí. Claro. ¿No? Pero si no la tenés, te va a relatar la vida, porque en realidad está todo escrito ahí, no hay mucho más para esconderse. ¿Y desde cuándo estás haciendo estos talleres? Específicamente desde hace 4 años. Ajá. Sí. Y la primera vez ahora aquí con ustedes, con tu hija en Buenos Aires, porque viste que no hay profeta en su tierra. Yo había ido para todos lados, menos acá. Pero menos en Buenos Aires. Y ahora ya, bueno. Es cierto, es verdad. Sí. Yo el año pasado hace poco estuve en Uruguay, me dice, pero ¿cómo puede ser que no lo tengas a Víctor dentro de tu equipo? Le digo, bueno, se va a dar. Víctor, por supuesto que te agradezco muchísimo porque creo que es muy valioso este taller. Gracias. Pero me gustaría ya, para abrochar esta nota, preguntarte, ¿tuviste seguimientos con la gente que hiciste? ¿Qué pasó? Porque esto es importante también, ¿no? Sí. En general uno habla desde la experiencia, la voz, digamos, de voz en voz por estos talleres, pero cuando estás a través de un programa, la pregunta tiene como coherencia, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que ya hace 4 o 5 años hizo el taller? Bueno, primero que tengo muchos alumnos que repiten en el taller porque lo bueno de esto y a la vez lo que es mejor hacer es que cuando descubrís 4 o 5 núcleos de conflicto en el árbol, te puedas enfocar en uno, porque es uno a la vez. Es lo mejor para poder trabajar. Y en general, cuando se hace uno a la vez, como todos tienen un hilo conductor, mueve una ficha, por ley de sistema se mueven las otras. Claro. Pero suponiendo que esta la moví aquí y por ley de sistema hay una parte más alejada y todavía no se termina de ubicar, puedo volverlo a hacer. Por lo tanto, tengo la experiencia de muchos que han vuelto a repetir el taller para adentrarse un poco más, porque es casi como infinito el conocimiento del clan, porque siempre hay algo más. Y lo que ocurre desde un lugar, podemos darle muchas vueltas, pero desde un lugar podría decir anecdótico, pero es tan anecdótico que ya es para prestarle atención estadística, es que cuando uno comenzó a abrir el árbol y a moverlo, se mueve todo y empiezan a aparecer cosas que parecía que no estaban, que no existían, y empiezan a aparecer primos, abuelos, bisabuelos, hermanos, hermanastros. Es muy loco. Claro, entonces decía, hay una historia ahí. Cuando uno sabe que el ADN es una frecuencia de onda solitónica, y la frecuencia de onda solitónica es tan alta y tan tremendamente ampliadora del universo, entonces dice, hay algo hay como un hilo que uno lo mueve así y toca la campana a 100 kilómetros, ¿no? Y que no lo vemos, pero parece que es así. Sí. Y empiezan a venir estas cosas. Y creo que tiene que ver con este proceso. Por lo tanto, van abriendo más el campo y después, como a mí lo que me interesa, que en definitiva este es por ahí el mensaje que quiero dejar más claro, todo esto que hacemos no es por una bulimia de conocimiento, ni un atracón de conocimiento, porque si no, no sirve. A veces cuando pasan estas cosas somos como biblioratos que caminamos por la calle llenos de información, y cada vez tenemos más información que nos ponemos más pesados y casi no podemos ni caminar. La idea es que una vez que encontrás un punto o nudo de conflicto, puedas tener una herramienta para desarmar lo más que puedas y hacer otra cosa con ese hilo y desarmar ese nudo que está molestando para poder vivir en bienestar, porque en definitiva, ¿para qué hacemos tantos cursos y todas estas cosas? Es para poder sentir paz adentro, tranquilidad, es poder tomarme un café con alegría con un otro, es poder caminar con la calle pudiendo cantar con los pájaros, es poder tener una vida libre, liviana, porque me conozco, porque sé, porque ya no reniego con lo que tengo que vivir, sino que lo vivo, porque ya los elefantes los transformo en hormiga, entonces no se hace tan grande el drama, y dejo del dramático esta cosa, y empiezo a vivir
más libres, Bien. más relajados, y de eso se trata todo, nada más. Gracias. A vos. Gracias realmente por estos cursos, por esta etapa hermosa y por hacer algo en la Argentina. La verdad. Bueno, gracias. Nos vemos en el curso. Así es, gracias.